muchos ya están conscientes del sombrío estado de la educación superior estadounidense. Estados Unidos gasta más por estudiante que casi todos los demás países. Sin embargo, los estudios comparativos de competencia académica de la Fundación Pew y otros nos clasifican constantemente en los lugares medios a bajos. Las tasas de alfabetización son más bajas hoy que en 1840, mucho antes de la imposición de la educación pública obligatoria. Peor aún, los campus universitarios de hoy se han convertido en ciudadelas pedagógicas del despertar cultural y administrativo. Pero lo que se entiende menos es el grado en que estas mismas fuerzas han infestado las escuelas públicas primarias y secundarias del país. Desde el condado de Loudoun hasta Cupertino, el sistema de educación pública del kinder al 12 se ha vuelto subversivo para nuestro bienestar compartido. Una amplia gama de fuerzas públicas y privadas que se entrecruzan: legislaturas, sindicatos de docentes, juntas escolares, proveedores de planes de estudios y grupos de intereses especiales financiados. Están trabajando al unísono para promover una visión del mundo que es totalmente hostil a las generaciones pasadas de estadounidenses. La evidencia de esto está en todas partes y se revela a través de 3 agencias interconectadas, a las que Protect Our Kids llaman la triple amenaza: la teoría del sexo y el género, teoría crítica de la raza y paternidad de reemplazo, también conocida como aprendizaje social y emocional. La teoría del sexo y el género se presenta de muchas formas, pero se centra en la separación de la biología de la identidad personal de uno. Este mensaje destructivo comienza en el jardín de niños. Ahí, los niños están expuestos a libros instructivos de dibujos animados como ¿Quién eres?, una guía para niños sobre la identidad de género. Los maestros les dicen a las mentes jóvenes e impresionables: los bebés no pueden hablar, así que los adultos adivinan sobre su género mirando sus cuerpos. Esto es seguido en grados posteriores con libros como Mi niño princesa, El vestido nuevo de Jacobo y de herramientas gráficas como El unicornio de género, destinadas a transmitir la ilusión de que los cromosomas y las partes del cuerpo no importan. Al mismo tiempo, las legislaturas estatales están ocupadas aprobando las llamadas leyes de no discriminación para abrir los baños escolares y, de acuerdo con las preferencias y sentimientos subjetivos de género, se ordena a los maestros que usen pronombres de género preferidos bajo amenazas de despido. Todo lo cual tiene como objetivo cimentar la mentira de que la biología es irrelevante. Sin embargo, un objetivo igualmente peligroso de la teoría del sexo y el género es sexualizar a los niños. Lo que alguna vez se conoció como educación sexual se ha convertido en educación de sexualidad integral. Herramientas didácticas como Es perfectamente normal muestran caricaturas realistas de genitales infantiles y actos sexuales totalmente expuestos. Eso sí, este libro está destinado a niños de 10 años. Y este es solo un ejemplo de un arsenal en expansión de herramientas de enseñanza igualmente corrosivas. Las escuelas de hoy en día no solo promueven la sexualidad infantil, sino que también facilitan servicios médicos relacionados con el sexo fuera del campus para menores de edad. Bajo el proyecto de ley 1184 de la Asamblea de California, el primer aviso que reciben los padres de que su hijo ha recibido tales servicios sensibles puede ser cuando la factura les aparece en el correo. Luego está la teoría crítica de la raza, conocida como CRT, el tema ahora omnipresente de los ciclos de noticias nocturnos que galvanizó a los padres de Virginia y mantuvo a Terry McAuliffe fuera de la mansión del gobernador después de expresar su convicción de que los padres deberían dejar la educación a los profesionales. Esos son los mismos padres a los que la Asociación de la Junta Escolar Nacional se refirió como terroristas domésticos en una carta que escribió al Departamento de Justicia. ¿Por qué estaban molestos los padres de Virginia? Tan pronto descubrieron que la CRT es una forma apenas velada de marxismo, la lucha de clases sigue siendo el objetivo. Solo que, en lugar de la burguesía contra el proletariado,
el conflicto ahora es entre las razas. En las aulas de todo el país, a los niños se les enseña a deconstruir sus identidades raciales y según el pigmento de su piel, se clasifican de acuerdo al privilegio en un extremo del espectro o de acuerdo a la opresión en el otro. Bajo la CRT, la democracia representativa y el capitalismo son herramientas del patriarcado blanco. Recuerda el chiste de la era soviética: el futuro lo conocemos, es el pasado el que sigue cambiando. Un buen ejemplo de esto es el ampliamente desacreditado Proyecto 1619, que replantea la historia incluyendo la Declaración de Independencia, la Guerra de Independencia y la Constitución como herramientas de la clase opresora. A los niños se les enseña que Lincoln no era un emancipador, sino un racista de armario. Finalmente, para los niños cuyas sensibilidades han sido azotadas por las vertiginosas irracionalidades de sus superiores progresivos, existe el aprendizaje social y emocional, CEL. Si bien los padres pueden haberse resignado a que las escuelas actúen in loco parentis, CEL lo lleva al extremo. Lejos de preocuparse por cultivar las concepciones tradicionales del carácter y la virtud, el objetivo de CEL es mitigar los legados de raza y clase interrelacionados con la opresión en los Estados Unidos y globalmente, para críticamente examinar las causas fundamentales de inequidad y desarrollar ciudadanos globales orientados a la justicia. Bajo CEL, las escuelas involucran a los niños en sesiones de terapia de despertar cultural a través de temas como conciencia social, autogestión y toma de decisiones responsables. Como ha dicho la defensora de CEL, Dina Simmons, ¿cuál es el punto de enseñar a los niños sobre habilidades de resolución de conflictos si no estamos hablando de los conflictos que existen debido al racismo o a la supremacía blanca? Pero CEL va más allá. Invade los rincones de la vida interior de un niño y registra lo que se descubre ahí a través de encuestas íntimas, evaluaciones de la vida familiar y ejercicios de clase diseñados para lograr el ascenso doctrinal a las demandas en constante evolución de la justicia social. ¿Qué hay detrás de todo esto? No es un secreto. El propósito de la educación en las escuelas públicas es adoctrinar a las generaciones futuras en una nueva ortodoxia, una visión del mundo que reemplace las creencias que informaron y animaron a las generaciones pasadas de estadounidenses. El nombre oficial de esta cosmovisión es teoría crítica y tiene su origen en el neomarxismo. Seikus, el promotor de educación sexual, por ejemplo, anuncia abiertamente su objetivo: educación sexual para cambio social. Esta ortodoxia es demostrablemente de naturaleza religiosa, con sus propios dogmas y prácticas. Las afirmaciones metafísicas se apoyan en apelaciones a raíces ancestrales e incluso paganas. Antes de su reciente desafío en la Corte, la versión de California de CRT, mejor conocida como estudios étnicos, alentó a los maestros a guiar a los niños en los cantos a las deidades mayas y aztecas. Por supuesto, se rechaza por completo cualquier cosa que se parezca a la cosmovisión bíblica, sobre la cual se desarrolló y avanzó la cultura occidental junto con sus conceptos derivados como la familia nuclear, la democracia liberal, la propiedad privada y la protección igualitaria ante la ley. Si las políticas fluyen de la cultura y la cultura de las creencias personales, entonces el espectro de las escuelas públicas estadounidenses, convirtiéndose en campos de adoctrinamiento ideológico, es una señal roja intermitente. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir nuestra civilización tal nihilismo intelectual y moral? Eso está abierto a debate. Pero, como advirtió Lincoln, la filosofía del salón de clases en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. Aunque, por otra parte, recordemos que Lincoln era racista. Pero considere esto.
En 1943 se le pidió a la Corte Suprema que decidiera si las escuelas públicas podían obligar a los niños a recitar el juramento a la bandera. Esto fue en medio de la Segunda Guerra Mundial, una época de ferviente patriotismo. No obstante, y escribiendo para la mayoría, el juez Robert Jackson dictaminó: si hay una estrella fija en nuestra constelación constitucional, es que ningún funcionario, alto o pequeño, puede prescribir lo que debe ser ortodoxo en materia de política, nacionalismo, religión u otras cuestiones de opinión, ni obligar a los ciudadanos a confesar de palabra su fe en ella. Tal vez es hora de que las escuelas públicas recuerden esto. Pero esto no puede suceder a menos y hasta que un número mucho mayor de ciudadanos preocupados comiencen a levantarse y a hacer valer sus derechos constitucionales y dados por Dios. Padres, me refiero a ustedes. Soy América Figueroa para Protect Our Kids.